Me dio el ok. Muy bien. Bueno. Bueno, ahí les muestro, armé un Classroom, ¿sí? Ahí tienen el código, anótenselo, sáquense print, igual después si quieren se los mando por mail. Van a encontrar en el Classroom, en novedades, la presentación del curso y acá el programa, que es el que les fui mandando a las que me pedían info, pero está todo lo que vamos a ir trabajando por si quieren guardarlo y demás. Después, en las tareas van a encontrar dos grandes temas, dos grandes títulos. Uno es encuentros sincrónicos, ¿sí? Que ya van a encontrar un foro de presentación, porque siempre me gusta que se vayan presentando, que se conozcan, eh, conversar un poquito, todas las que tengan ganas de sumarse ahí con un cafecito y presentarse y leer también todas sus colegas y sus compañeras que las acompañan y nos acompañan. A mí también me gusta mucho conocernos. Y después tienen el primer encuentro, que ya está todo colgado, ¿sí? Tienen marco teórico, tienen los ejercicios que voy a estar comentando y vamos a estar trabajando, todas las propuestas metodológicas, así que van a encontrar ya todo colgadito en esa parte. Y van a encontrar más abajo de eso, cuando se cierra, las grabaciones, ¿sí? Yo las voy a ir colgando, hoy no la van a encontrar, siempre hasta el domingo, a partir del domingo, así me dan tiempo a mí a que, bueno, baje el Meet, lo cuelgue y demás. No la pueden bajar, pero sí las pueden ver. Van a tener hasta 20 días más después de terminar el curso, como para todos los que están también, tienen que recuperar alguna grabación o alguna cuestión que quieran volver a ver y demás. Las tengan disponibles. Así que van a tener todo en el Classroom. Respecto a la dinámica de ahora, de los encuentros, ustedes, bueno, vieron que ahí ya yo colgué en el chat. Me gusta siempre ir conversando con ustedes, ir leyéndolas en la medida que puedo y si no las leo después, pero también es un buen lugar para que ustedes puedan intercambiar entre ustedes. Entonces, todo lo que sean frases que les parezcan significativas, comentarios que quieran sumar, relaciones, todo lo que quieran conversar, lo podemos usar el chat, que está buenísimo. Y en relación a dialogar, a las preguntas, que es lo que más me interesa, en este sentido, las dudas, prefiero que levanten la mano y que me las digan. Yo sé que somos muchas, todavía faltan conectarse varias, pero si podemos, si somos ordenadas, me gusta la cuestión del diálogo, porque podemos en el momento también... no lo dejamos para el final, las famosas preguntas al final, porque me parece que hay muchas cosas para charlar y por ahí se pierden. Así que si quieren y podemos intentar, aunque somos varias, poder tener esta dinámica de que si hay alguna duda en el momento responderla. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Les pido que tengan algo para anotar. Voy a estar compartiéndoles muchas ideas y siempre es bueno poder registrar. Parto desde el diseño, ¿sí? El diseño, tanto a nivel primario como a nivel secundario, porque sé que hay profes de todos los niveles, tenemos muchas escuelas, diferentes profesores, diferentes docentes de diferentes años. Voy a partir del diseño de primaria y voy a hablar también del de secundaria, porque el diseño de primaria, ¿qué pide en relación a la gramática? ¿Sí? Lo que especifica de gramática es la enseñanza explícita a partir del análisis de ejemplos y el uso en los textos. O sea, que por un lado hay que explicar y por el otro lado hay que ir al uso real de la gramática en la vida, ¿sí? En los textos y en el habla. Por otro lado, pide la puesta en práctica de reglas básicas relacionadas con diversas dimensiones gramaticales y habla de la fonología, la morfología y la sintaxis. Ustedes fíjense que este curso es de semántica y el diseño no habla de semántica. O sea, lo considera adentro de la morfología y la sintaxis. No es que no esté, sino que la línea que siguen quienes escribieron el diseño consideran que la semántica está incluida dentro de la morfología y la sintaxis. De hecho, después cuando uno lee los grados y lo que se pide por grados, están los sustantivos, los adjetivos y demás,
Por eso aclaro esto, ¿no? Pero fíjense que la concepción de la gramática para quienes hacen el diseño tiene que ver con que son solo 3 aspectos, y esto lo aclaro porque ahora yo voy a hablar de completar esto. Solo 3 aspectos y la semántica está incluida dentro de los últimos 2. Entonces, ¿qué está pidiendo el diseño? Está pidiendo sistematizar un marco conceptual, o sea, tiene que haber un marco claro que se perdió. O sea, la verdad que en las primarias se está dando muy poco de gramática, o en la mayoría, y pide trabajar en contextos de uso, ¿sí? O sea, son 2 cosas muy claras. Por otro lado, en secundaria, lo que se pide es, en el eje herramientas de la lengua, el uso y la reflexión se incluyen en los contenidos que tradicionalmente se ubican en el marco de la enseñanza de la lengua. La gramática, el léxico y la ortografía. Fíjense que considera dentro de la gramática 3 aspectos diferentes, o por lo menos no del mismo modo, porque está hablando de ortografía como diferente de la gramática, ¿no? Gramática, léxico y ortografía. En realidad la ortografía sería parte de la gramática. Pero también está pidiendo, actualmente estos contenidos se concentran en los primeros años, y aquí se propone trabajarlos a lo largo de toda la escuela secundaria. Esto es algo nuevo, ¿sí? Empezar a pensar que en 4º y 5º año también deberían aparecer la reflexión del lenguaje, que es lo obvio, porque uno, si estamos diciendo de trabajar la reflexión del lenguaje desde la escritura y desde la lectura, está conectado con todos los aspectos de lo que hacemos. Entonces también está pidiendo la sistematización y el análisis en contextos de uso de la gramática, pero considera los aspectos de la gramática en un orden diferente. Entonces, si ustedes están en una escuela en donde hay primaria y donde hay secundaria y tiene que haber articulación, ya de por sí hay que empezar a plantearse cuáles son los aspectos de la gramática que quieren enseñar, porque en realidad están considerando desde el diseño diferentes aspectos. El diseño es una guía, pero también nosotros somos profesionales que tenemos que tomar decisiones institucionales y también en el aula. Entonces, ahí también, para quienes son directivos, empezar a considerar esta articulación y tomar decisiones desde la institución, desde dónde, ¿no? Siguiendo el diseño, pero también qué aspectos en la gramática vamos a ponernos de acuerdo para enseñar. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la enseñanza? Este es uno del que estamos hablando, ¿no? Esta articulación, esto que están pidiendo. Yo lo que les voy a pedir es que en el chat empiecen a poner, y antes de que yo empiece a decirlos, ustedes piensen 2 minutos y pongan en el chat cuáles son esos problemas de la enseñanza que ustedes hoy ven. ¿Les parece que están en su aula, que están en su colegio, que vemos, hablamos todo el tiempo sobre estas cuestiones, para empezar a pensar desde ustedes cuáles son? ¿Qué problemas ven? Hablo de la enseñanza de la gramática, ¿no? Recortamos a lo nuestro. Irma dice la desmotivación. Bien, la desmotivación. Piensen también desde el aula, las señas, las profes, las que estamos en aula, qué pasa cuando queremos enseñar gramática, con qué inconvenientes nos encontramos. No les dé miedo. Les cuesta que los chicos le encuentren sentido. Bien, yo hice un post esta semana que me pasó cuando recién empezaba, que un chico me dijo: lo que me das no me sirve para nada, ¿no? Entonces, es muy real que los chicos planteen esto. Se enseña la gramática analizando de forma separada y descontextualizada. Bien, es muy real esto. Venimos de una enseñanza tradicional, de la gramática tradicional, que planteaba esto, y nos cuesta mucho salir y es mucho esfuerzo para nosotros poder entender cómo hacerlo. Tener que arrancar de cero en la secundaria, porque a veces en primaria hay poco contenido, también es verdad, ¿sí? Entonces, ahí empezar a pensar todas estas cuestiones que ustedes van marcando y que es real que pasan, y no es culpa nuestra. Es un sistema que está funcionando así, pero sí también podemos empezar a pensarlo de otro modo. Entonces, yo les voy a proponer, ustedes sigan escribiendo, que está buenísimo, así seguimos pensando. Yo les voy a proponer
3 problemas gigantes y de ahí vamos a desglosar. El primer problema va a ser el conceptual. Tenemos errores conceptuales como docentes cuando enseñamos. El segundo problema va a ser metodológico, o sea, cómo enseñamos. Y el tercer problema va a ser pedagógico, ¿para qué enseñamos? Entonces, ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Y para qué enseñamos? Que es lo que depende de nosotras en el aula, es lo que yo voy a abordar. Obvio que está la desmotivación, obvio que está todo lo que viene desde afuera, las cuestiones institucionales, hay un montón de otras cuestiones, pero yo voy a hablar y me voy a centrar en lo que nosotras podemos hacer para transformar esto. Errores conceptuales, ¿sí? ¿Qué enseño? ¿Qué voy a enseñar? Hay un montón de errores. Yo les voy a dar un ejemplo y después, cuando vamos a ir profundizando en cada uno de los aspectos semánticos, voy a ir metiéndome con errores conceptuales, pero primero les doy un ejemplo que siempre llevamos al aula. Este fragmento sale de un manual, puede ser cualquiera, de los que están en primaria, los que están en secundaria, del sustantivo. ¿Sí? Dice, los sustantivos son palabras que permiten nombrar diferentes entidades. La realidad es que deberíamos empezar a pensar si la verdad que los sustantivos son solo palabras, ¿sí? Porque aparece también, o hay también todo un aspecto para enseñar que son los grupos de palabras, y los grupos también son sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay como que, o las construcciones, ¿sí? También son sustantivos. Y también las suboraciones para secundaria, ¿no? Entonces, después queremos enseñar en secundaria suboraciones y nunca los chicos escucharon o trabajaron con que el sustantivo era más que una palabra. Entonces, ahí hay que quizás ampliar, preguntarnos cómo hacer para que los chicos vayan recorriendo todos esos escalones para llegar a que el sustantivo es más que una palabra. Otro error es, ¿cuál es el significado semántico del sustantivo? Porque acá lo que me está diciendo es que el sustantivo son seres, son objetos, son acciones, son cualidades. Sensaciones. Pero si yo le digo a un chico que un sustantivo es una acción o una cualidad, ¿cómo lo diferencio después del verbo? ¿O cómo lo diferencio después de un adjetivo? ¿No? Que no está tan mal decir que es una acción, porque después vamos a ver que los infinitivos son sustantivos, y después lo vamos a charlar. Pero desde la definición semántica, si yo digo que es una acción, es un caos conceptual, ¿sí? Entonces hay que buscar definiciones más claras para que los chicos puedan después sumar estas otras ideas, ¿bien? Entonces ahí digo, errores conceptuales en los que quizás hay que mejorar, hay que buscar nomenclaturas más claras para llevar al aula y pensar esto. Esto es un poco lo que decía, ¿no? Las acciones son sustantivos, ¿qué diferencia hay con los verbos? Como que ahí está todo muy mezclado. Entonces, en principio, errores conceptuales como estos, que hay un montón, que nos pasa que íbamos, por lo menos me pasaba que iba al aula, decía una cosa y los chicos me decían, pero, entonces, ¿qué hago con esto? Y ya se te caía toda la clase, porque decís, ¿cómo hago para salir de acá? Entonces, buscar nomenclaturas más claras ayuda mucho a que no haya confusiones. Después, errores metodológicos. ¿Cómo lo enseño? ¿No? Si me dicen, enseñá desde el texto, que está muy buena la idea, pero yo voy a esto, que también está en un manual, que es El fantasma de Canterville, que es un texto literario, y lo único que hago con ese texto es hacerles buscar clases de sustantivos y que marquen si es sustantivo propio como un abstracto. Yo no estoy trabajando en un contexto. Estoy utilizando el texto para buscar sustantivos, pero no estoy mirando cómo ese sustantivo contribuye a modificar el sentido del texto o a darle un sentido al texto específico, ¿no? Entonces, empezar a pensar desde lo metodológico, cuando nosotros trabajamos con literatura, en vez de usar la literatura para enseñar gramática, enseñemos primero gramática y después cuando vamos a la literatura, vamos a ver cómo en la literatura o en el habla cotidiana funciona ese sustantivo, que yo les voy a dar un montón de ejemplos también, para modificar un poquito esta práctica que tiene una buena intención, pero que no termina de ser lo que tiene que ser, porque entonces los chicos, cada vez que ven literatura, dicen, oh, me va a hacer buscar toda la clase de sustantivos, ¿no? Y uno como que se desmotivan los chicos también. Así que bueno, pensar en eso, si la literatura debería usarse para clasificar palabras. Este es otro ejercicio que quizás está más encaminado
porque te dice uní con flechas cada frase con el significado que transmite, el adjetivo, que eso está bueno, ¿no? Si es un amigo grande, significa que tiene edad avanzada, y si es un gran amigo, es muy querido o inolvidable, está muy bien. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? ¿En qué contexto está esa frase? Porque si yo te digo, la verdad, sos un gran amigo, con un tono, también puede ser irónico esto, y puede significar lo contrario, y ese adjetivo significa lo contrario. Entonces, también en el contexto es súper rico decir cómo ese adjetivo en un contexto específico modifica o da cierto sentido. Entonces, este ejercicio está muy bien, pero después falta llevarlo al texto. Ahí sí, cómo en el texto construye un sentido. Y se enseña, es una buena pregunta esto, ¿se enseña cada clasificación por separado? O sea, primero el sustantivo, después el adjetivo, después el verbo, o quizás sustantivo y adjetivo van como un equipo. Y habría que empezar a pensar por qué, ¿no? Verbo y adverbio van como un equipo, ¿no? Entonces, empezar a pensar también que quizás sería interesante desde lo metodológico enseñar aquellos signos, aquellas palabras que puedan mostrar, por ejemplo, el adjetivo no existe si no hay un sustantivo, ¿no? Es decir, yo no puedo enseñar el adjetivo lejos del sustantivo porque no es algo separado. El adjetivo califica un sustantivo y si no, no aparece en la oración. Entonces, ahí también empezar a pensar por qué enseñamos todo por separado, ¿no? Son cuestiones súper interesantes. El otro día leí una bibliografía de didáctica en cuanto al docente reflexivo, que dice que el docente tiene que estar en permanente alerta cuestionándose lo que hace, para poder reflexionar sobre eso y volver modificado, ¿no? Buscar soluciones creativas y volver al aula de otro modo. Entonces, esto también, preguntémonos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Y a ver si no hay otra forma mejor para llevar al aula. Así que esas son las cuestiones metodológicas que por ahí también habría que incluir esta cuestión de la articulación entre los diferentes grados, entre los diferentes niveles, entre los diferentes años de la secundaria. Y también habría que incluir dos cosas: el docente mediador, o sea, nosotros todo el tiempo acompañando el aprendizaje de los chicos, no dejarlos solos, y quizás en algún momento sí, algunas actividades para ver cómo ellos pueden tomar todo lo que trabajamos y ahí un poco tener más autonomía, y el alumno que hace en el aula, cómo hacemos que el chico haga y que no se desmotive porque se aburre y un montón de cuestiones. Así que hay también desde el lado metodológico para pensar algunas de esas cuestiones. Y desde lo pedagógico, desde el para qué, lo enseño, para que puedan escribir bien solamente, ¿no? Esta es la concepción tradicional. Las gramáticas siempre, las viejas gramáticas, una las mira y la explicación del inicio es: la gramática está escrita para enseñarle a la persona a escribir correctamente, ¿no? Que no está mal, pero no es lo único. Lo enseño porque lo pide el diseño curricular, ¿no? Esa imposición que viene de arriba y debería ser así. Lo enseño porque siempre se enseñó así. Esto de enseñamos todo por separado, enseñamos en los textos literarios. O ni hace falta enseñar gramática porque no sirve para nada, ¿no? O sea, todas estas concepciones pedagógicas que aparecen en el aula tienen que ver con mi mirada de para qué enseño. Entonces, vamos a pensar desde cero. Yo les propongo que empecemos desde cero a pensar cada uno de los aspectos. Desde la dimensión pedagógica, esto está muy bien lo que plantea el diseño, pero hay que ver cómo lo llevamos al aula. La gramática nos permite ejercer las prácticas sociales de lengua, de leer y de escribir, de comprender y de producir. Entonces, en mi vida uso el lenguaje todo el tiempo, entonces no puede ser que la gramática no sirva para nada, ¿no? Soy lenguaje, yo hablo, yo pienso, yo produzco, yo comprendo. Entonces, no puede ser que esto no esté sucediendo en el aula. Dimensión conceptual. ¿Qué pasa con los conceptos? Vamos a repensar el marco teórico desde la gramática reajustada, que es la que trabajo y ahora se las voy a presentar. Nomenclaturas más claras, verificables, es lo principal. Y redefinir el objeto de estudio, desde dónde enseñamos, qué enseñamos y qué aspectos conforman la gramática. Y la dimensión metodológica,
ejercicios, ahora después voy a explicar qué es esto, en las líneas, entre las líneas y tras las líneas, o sea, hay diferentes niveles para poder ejercitar la gramática y articular los contenidos, porque si no siempre ven lo mismo y nunca hay complejidad, ¿sí? La articulación tiene que ver con la complejidad. Todos podemos dar sustantivo, pero podemos ir complejizándolo muchísimo hasta la secundaria. Y nos serviría mucho a las profes de secundaria también que esa complejidad, poder llegar a esa complejidad que no estamos llegando, ¿sí? Que yo sé que no estamos llegando. Dimensión pedagógica. Vamos a empezar con la pedagógica de lo que implica para qué enseñar, ¿no? Enseño para que comprendan y enseño para que produzcan. La cuestión de producir ya está como más practicada, ¿no? La entendemos más. Esto de revisar la escritura en torno a un marco teórico. Es decir, no es que yo voy a escribir y ya voy a escribir desde la gramática, sino que voy a revisar mi texto con la gramática. Eso es como el primer cambio, ¿no? Tener en claro qué observar, o sea, significados, intenciones, organización, ortografía y orden. O sea, yo estoy hablando de semántica, sintaxis, ortografía y morfología en eso que les estoy poniendo ahí, ¿no? O sea, cuando yo reviso mi texto tengo que mirar 4 aspectos. Cuando los chicos revisan su texto, tienen que mirar 4 aspectos, pero yo los tengo que estar enseñando, porque si no, ¿qué les hago mirar? ¿No? Identificar ambigüedades o errores que obstaculicen la comprensión. Yo cuando leo mi texto, ¿qué es lo que el otro puede no estar entendiendo? ¿Por qué? ¿Cómo lo modifico? ¿No? Tomar decisiones en pos de la claridad de las ideas y reflexionar sobre limitaciones que tenemos nosotros. O sea, a mí me pasa que cuando los chicos escriben y voy leyéndolos, me doy cuenta que cada uno tiene sus propios errores. No es que todos se equivocan en los puntos, todos se equivocan en, no sé, en la conjugación verbal, sino que algunos usan muy mal el gerundio. Otros repiten la conjunción 1000 veces. Otros no saben puntuar. Cada uno tenemos nuestros errores. Entonces, que los chicos descubran sus propios errores, que son varios, hace que se motiven, porque no es, todos los textos son iguales, busco qué verbo está mal, busco sintácticamente qué errores hay, sino que busco cuáles son mis errores y cómo los puedo modificar en función de lo que yo mismo quiero decir. Hay toda una diferencia ahí, ¿no? Entonces, ahí también, desde el producir, hay que modificar algunas prácticas desde el aula, desde lo que les proponemos. Obvio que para nosotras es más trabajo, porque hay que ir leyéndolos a cada uno y siguiendo el proceso de cada uno, pero un poco esto de seguir el proceso está muy bien. Por eso también el hecho de escribir, cuando queremos que escriban un texto entero, ¿no? Porque en clase escriben todo el tiempo de diferentes maneras, pero cuando queremos que revisen esos textos, no nos lleva 40 minutos, nos lleva por ahí 2, 3 clases, ¿no? En un ir y venir y hacer como diferentes propuestas para que ellos vayan construyendo esa revisión. Entonces ahí debería haber un cambio con esto. Pero después, lo que yo quiero proponerles a ustedes, que es como muy nuevo, es una propuesta absolutamente mía, tiene que ver con que la gramática sirve para leer. O sea, yo puedo leer, sean textos ficcionales o no ficcionales, y en ese leer puedo ir entendiendo por qué quien está produciendo ese texto elige ciertos usos de los adjetivos, por qué conjugó de pronto un tiempo verbal en otro tiempo, qué intención tuvo, qué sentido otorga esa modificación en el texto. Eso les encanta a los chicos y todavía no lo hemos llevado al aula, por lo menos no la mayoría. Entonces, que ahora les voy a dar ejemplos de esto. Tener en claro qué observar cuando yo leo a otro o cuando yo escucho a otro, ¿no? Entonces, reiteraciones, cuando en literatura hay repeticiones, por ejemplo, una conjunción a propósito. ¿Por qué todo el tiempo está eso? Y porque genera una sensación de angustia, o porque el personaje está apurado, o porque está mintiendo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con esa repetición? Transformaciones en el significado de los signos, o sea, un sustantivo que después es adjetivo, un adjetivo que después, no sé, un sustantivo que después aparece como en mayúscula, que se transforma en un nombre. Eso en primaria aparece mucho, en los autores juegan mucho con los sustantivos que cambian ahí a significados y demás. Reconstruimos significados
que no habíamos advertido en una lectura superficial. Los chicos no lo ven esto, entonces que nosotros mediemos y los ayudemos a verlo, les mostremos cómo la gramática puede cambiar sentidos, ¿sí? Reconocer intenciones que el autor tuvo, que no son explícitas y que nosotros podemos encontrar como lectores o escritores. Entonces, a partir de esto es el para qué. O sea, yo en mis clases tengo que llevar esto al aula y que los chicos les tiene que quedar muy claro por qué yo estoy enseñando gramática, ¿sí? Así que esto vamos a ver cómo lo vamos poniendo en práctica. Después vamos a la dimensión del qué, y acá me voy a poner como más, voy a empezar a ver el marco conceptual con ustedes, ¿sí? En principio, ¿qué es gramática reajustada? La gramática tradicional funciona, es muy interesante. Lo que hacemos en gramática reajustada tiene que ver con un reajuste, con un ver ciertas nomenclaturas o ciertos significados que no cierran cuando vamos al aula, que todo marco teórico es susceptible de revisión, incluso este, o sea, sí, todos. ¿Hasta dónde hemos llegado y de dónde sale la gramática reajustada? Nosotros en Argentina hemos tenido un gran investigador que fue Ramón Alvesa, que investigó en el mismo momento que la gramática estructural estaba investigando Rossetti, que es quien hizo todos los manuales de gramática estructural, ¿sí? En ese mismo momento Ramón Alvesa investiga y profundiza y reajusta toda la gramática estructural, solo que Rossetti publica los manuales para secundaria y se difunden por todo el país, y ese es el que se toma en la escuela. Ramón Alvesa, con esta gramática reajustada, queda a nivel universitario y todos los docentes de diferentes universidades trabajaban con este marco, pero no bajaba a nivel primario ni secundario. Sigue su hija, que es Celia Alvesa, en 1990, trabajando con este marco, y yo la conozco en la Universidad de Morón y me formo con ella, junto con otros colegas. Y a partir de ahí, empiezo a trabajar con gramática reajustada en el colegio, que mis directivos me abren las puertas para poder hacerlo, y en el profesorado. Y en el profesorado me empiezan a pedir un marco teórico más claro, porque la palestra gramatical, que es la de Ramón Alvesa, es excelente y es de donde sale todo, pero es muy compleja, porque es quien explica todo el marco teórico. Entonces me piden una articulación, ¿no?, para un nivel primario y secundario que podamos llevarlo a la escuela. Entonces, a partir de ahí surgen los otros dos libros, Aportes a la semántica de la sintaxis, que los escribo yo con ayuda de Celia. Ella hace el prólogo a las 2 ediciones y a partir de ahí empezamos a trabajar en estos niveles con gramática reajustada. La gramática reajustada es la que pide el diseño, ya les digo, con estas algunas cuestiones de claridad para poder pensar en el aula de otra manera. Entonces, primero, ¿qué modifica la gramática reajustada? El objeto de estudio, ¿sí? La gramática tradicional plantea la enseñanza de la lengua abstracta y en nuestra cabeza, que sería eso que está ahí en la imagen, ¿no? Demasiado, la, seguro, zorro, son todas las palabras que nosotros supuestamente tenemos en nuestra cabeza, y de ahí la enseñanza. ¿Qué enseña? Bueno, agarramos una de esas palabras y la clasificamos semánticamente. Zorro es sustantivo. Lo que pasa es que ahora el diseño está muy bien lo que pide. Tenemos que pensar esta gramática en el uso. Y justo coincide con mi investigación de gramática reajustada, porque gramática reajustada lo que pide y lo que empieza a pensar es que no podemos analizar todo desde esa lengua abstracta, sino que tenemos que analizar los hechos reales, o sea, lo que decimos o lo que escribimos, que nosotros le decimos los hechos de habla. No es lo que hablamos nada más, sino lo que decimos o lo que escribimos. La producción hay que analizar, lo que sale de nosotros, ¿no? Entonces vamos a analizar la lengua en uso. Esa es la diferencia. ¿Y en qué me cambia? Bueno, en esto, ¿no? Si yo ordeno todas estas palabras que aparecen, es demasiado zorro, pero seguro él tuvo la culpa. La palabra zorro en este hecho de habla no es un sustantivo. Es un adjetivo. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que en el habla las palabras toman el rol semántico que el hablante desea, ¿sí? Entonces, no es solo esta cuestión que a veces se enseña de
milagro sustantivo, milagroso adjetivo. Es más complejo que eso, ¿no? La palabra milagro puede ser usada de diferentes maneras y puede tener diferentes significados semánticos, no siempre va a ser sustantivo, ¿no? Entonces, ahí está buena esto de empezar a mirar realmente el texto y en el texto cómo funciona. Ayer mis alumnos justo estaba con semántica en secundaria y estábamos con un microrrelato y les digo, fíjense, decía la desconocida. Fíjense, y esa palabra resignificaba todo el relato, porque no era cualquiera, era la exmujer, por eso le decía la desconocida, tenía que ver con esto de, yo la conozco pero ya no, ¿no? Porque ya no estoy con ella, bueno. Pero esa es la desconocida, empezaron, pero eso no es un adjetivo, bien, no es un adjetivo, porque no es la mujer desconocida, se está usando como un sustantivo, entonces empezaron a descubrir que había otro uso ahí. ¿Por qué era otro uso? ¿Por qué lo usó así? Empezaron a preguntarse. Entonces, desde ese lugar, hasta se apasionan porque empiezan a dar, digamos, son pequeñas preguntas que hacen, te despiertan cognitivamente, porque no es siempre lo mismo, sino que tienen diferentes usos. Entonces, una vez que tengo el marco en claro, aparecen estas cuestiones. Uy, se me trabó. Bien. Aspectos de la gramática, ¿sí? O sea, yo enseño semántica, que es el significado de los signos, lo que significan. La morfología es la formación de las palabras. La fonología es el sonido, que seguramente las profes de primer ciclo trabajan mucho con esto. La ortografía es la escritura, cómo escribo el sonido. La sintaxis son las relaciones y las funciones, y la signología, que es una propuesta gramática reajustada, es conocer los signos. Nosotros enseñamos con palabras, grupos, oraciones y suboraciones. Si los chicos primero no reconocen esto, y ahora lo voy a explayar, no puedo empezar a enseñar, ¿sí? Entonces, no solo son palabras, nosotros, es más, nuestras ideas no se construyen a partir de palabras, se construyen a partir de grupos, porque unimos las palabras en equipos. ¿Sí? Entonces, esto es súper interesante porque fíjense que el diseño toma 3 de estas categorías. Y el de primaria toma unas y el de secundaria toma otras. Y si consideramos a todas, ¿sí? Porque en realidad estamos trabajando con todo esto. Bien, la última. Y ahora sí me meto con los conceptos. Los conceptos tienen que ser claros y verificables. Ahora, esta es una definición de manual de lo que es una oración. Y yo quiero que ustedes empiecen quizás a preguntarse algunas cuestiones referidas a esto, ¿no? Dice, ¿es una unidad de la gramática? ¿La oración es una unidad de la gramática? No, porque las unidades de la gramática son las que están en rosa, ¿no? Son los aspectos de la gramática. La oración está dentro de los signos, ¿no? Entonces ya ahí hay un error conceptual importante, ¿no? Entonces, es un signo adentro del hecho de habla, no es una unidad de la gramática. Bien. ¿Tiene autonomía sintáctica la oración? Es decir, no depende de nada. Entonces, si yo digo a las 9, me van a entender perfecto. Y no me van a entender perfecto. Porque depende de qué. De que yo les haya hecho una pregunta, ¿no? ¿A qué hora nos vemos? ¿Las dos son oraciones? Sí, las dos son oraciones. Pero una tiene autonomía sintáctica, que es la primera, y la segunda depende de la primera, no tiene autonomía sintáctica. Entonces yo no puedo decir, aseverar que todas las oraciones tienen autonomía sintáctica, porque después me pasa esto, ¿no? Que digo, ¿y qué hago con a las 9? No tiene autonomía. Puede estar formada por una palabra o varias, y puede estar formada también por grupos y por suboraciones. ¿Sí? Cuando yo digo cuando sea la hora es una suboración, ¿no? Entonces, que empieza con cuando, y yo puedo ponerle antes el verbo. ¿Cuándo vienen todos? Vienen cuando sea la hora. Entonces, se nos empieza como a caer las definiciones, ¿no? Y esto también, gráficamente se la reconoce porque empieza con mayúscula y termina con un punto. Eso está bien en un primer ciclo. Eso está bien en un primer ciclo. Después, cuando los chicos van creciendo, hay que mejorar esto, ¿sí? Por ejemplo,
termina con un punto o con un signo de cierre de oración. ¿Cuáles son los signos de cierre de oración? Ahí dice el signo de exclamación, el signo de interrogación. Eso está muy bien para un tercer grado, para un cuarto grado, pero después de ahí en adelante hay que sumar. ¿Qué sumamos? Sumamos los dos puntos y los puntos suspensivos, que también terminan oración, ¿sí? Y sumamos que, por ejemplo, en literatura hay oraciones después de los dos puntos completas que no empiezan con mayúscula, ¿sí? O en literatura y en el habla cotidiana también. Entonces, esto de la mayúscula y de algunos signos de puntuación hay que incorporar. Eli, ¿querías hacer una pregunta, Eli? Se me fue. Ay, justo se desconectó. ¿Querías hacer una pregunta, Eli? No. Bien, sigo, cualquier cosa me dicen. Entonces, ¿cómo es la definición de oración? Porque ¿qué hacemos con esto? Es más simple. Se las voy a poner en difícil, porque ahí está desde el marco teórico. La oración es una unidad melódica que termina en un tono final y la podemos simplificar para primaria o secundaria. La oración es todo lo que decimos hasta la pausa final. Esto es mucho más simple, es todo lo que decimos hasta la pausa final. Esa pausa depende de si es escrito o oral, porque si es oral, queda en una pausa, si es escrito es un signo de puntuación, menos la coma. La coma no termina oración. Eso es muy importante enseñar en primaria. La coma no termina una oración. Siempre va en medio de la oración, en algún lugar de la oración, pero no termina oraciones la coma, ¿sí? Entonces, el punto y coma tampoco une dos oraciones, pero no termina oración. Dos suboraciones pequeñitas hacen una, pero no termina oración. O sea que la oración termina con punto, signo de interrogación, signo de exclamación, dos puntos, puntos suspensivos. Entonces, si yo voy articulando eso a lo largo de la primaria, de a poquito, los voy haciendo identificar. Cuando, por ejemplo, digo, fui a la panadería y compré dos puntos, pan, leche, verduras, no me van a decir es una sola, ahí sí es una sola oración, pero por ejemplo acá en la que tengo José tiene un secreto en su cuarto, sus juguetes no saben jugar, ahí no tengo una sola oración, son dos, ¿no? Fíjense el uso, ahí lo usé para dos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene sujeto y verbo y sujeto y verbo, ¿sí? Esa es la forma de darme cuenta. José tiene un secreto, es una oración, sus juguetes no saben jugar, es otra, porque su juguete, sujeto, no saben jugar, predicado, ¿no? Entonces, ahí me empiezo a ayudarlos a identificar. Lo mismo que les ponemos una pregunta en el medio de un texto y te dicen, ¿qué hago con la pregunta? No la analizo. ¿O no? Sí, es una oración igual, ¿no? O sea, contala como oración. Es parte de nuestras oraciones la del signo de interrogación. Y eso también les ayuda a saber que cuando hay un signo de interrogación, después empieza mayúscula porque terminó la oración, ¿no? Todas estas estrategias hay como que profundizar en todo esto y poder trabajarlo. Por eso, en gramática reajustada hablamos de conceptos verificables, ¿no? O sea, el concepto de autoridad era lo que se venía trabajando, lo dice la Real Academia, lo dice el diseño curricular, lo dice la editorial Santillana, ¿no? Era ese criterio de autoridad, lo dice alguien que sabe más que yo. Y en realidad, en gramática reajustada hablamos, como dice el científico Mario Bunge, que lo que se enseña científicamente tiene que ser verificable en la realidad, ¿sí? Y si vos me decís que una oración termina siempre con un punto, no es verificable en la realidad, ¿sí? Entonces, cuando nos pasa en el aula que ponemos una oración y los chicos te cuestionan, pero ¿y esa oración termina con dos puntos? Y te quedás paralizada porque la realidad te está destruyendo el marco teórico de autoridad, ¿no? Entonces, el marco teórico siempre, decía este autor, tiene que estar plasmado en cuestiones verificables que no nos muevan el marco teórico. Puede pasar que se mueva, si se mueve, si se cuestiona, tenemos que repensarlo, ¿sí? Por eso no es un marco teórico cerrado. Nosotros entendemos que estamos investigando, esto se investigó obviamente hace muchos años, pero digamos, siempre la investigación puede seguir, pero desde los criterios de verdad, que son los que hacen que uno pueda
generar marcos teóricos sólidos, porque desde el criterio de autoridad no, ¿sí? Esa es una gran aporte de este autor. Bien, fíjense esto lo saqué de un cuaderno de comunicados real, ¿sí? Que lo había hecho una senio. Ojo que nos pasa a todos, ¿eh? No es que yo voy a poner ejemplos de todo tipo de discursos y está buenísimo porque necesito que ustedes vayan viendo cosas reales, que es lo que les estoy proponiendo. Dice, los nombres en primer grado. Entonces leíamos con los chicos. Dibujá y escribí un nombre de un compañero y una compañera de primer grado. Escribí 3 nombres que empiecen como el tuyo. Escribí un nombre de un compañero corto. Entonces, ¿qué me dijo un chico? No entiendo, no tengo compañeros bajitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí con la consigna de la docente? Hubo un error, que es fragmentó un grupo de palabras que debe ir junto porque si no se modifica el sentido. Esto nos pasa a todos todo el tiempo, ¿sí? Y si tenemos las estrategias gramaticales para entender cómo funciona esto, no nos va a pasar y lo vamos a poder corregir, que es lo que les proponemos a nuestros estudiantes. Esto les divierte mucho porque cuando tienen que encontrar los errores, empiezan a encontrar cosas y se fascinan, ¿no? Escribir un nombre corto de un compañero. Ese grupo que se fragmentó, que ahora después, en el próximo encuentro, cuando hablemos de sustantivos, les voy a contar cómo se arma. En este caso es un sustantivo y un adjetivo que tienen que ir juntos, nombre corto. Se fragmentó y no es que, no se va a entender nada. No, no, uno sigue construyendo la oración. Lo que pasa es que complica mucho la comprensión de la oración o puede traer equívocos, como le pasó a este nene, ¿no? Entonces, enseñar esto, que los grupos de palabras tienen un orden, que se juntan las palabras unas con otras, cuáles son y por qué se juntan, contribuye a que ellos puedan empezar a entender también esto de cómo escribir, pero también de cómo leer, porque ahora están leyendo a otro y tuvimos nosotros todos que ordenar este grupo para poder entender lo que quería la docente, ¿no? Entonces también nos ayuda a entender a otros, porque ahí yo hasta como que empecé con esto de, bueno, ¿qué 2 palabras deberían ir juntas? ¿Por qué? No les hablé, eran muy chiquitos, de grupos, ni de sustantivo, ni de adjetivo, pero empecé con este concepto de qué palabras tendrían que ir juntas, cuál se movió, ¿no? ¿Cómo queda más claro? Entonces, desde los chiquititos, sin necesidad de hablar de grupos, empecé a trabajar con esto de juntar las palabras desde la intuición. Después vamos al marco teórico. Bien, hasta acá, ¿sí? Esto de el marco teórico de la gramática reajustada, de un nuevo objeto de estudio, cuáles son los aspectos de la gramática y que la gramática y el marco teórico tiene que ser verificable y claro para poder enseñar. Mientras les iba contando todo esto, les fui de alguna manera presentando la signología, porque les hablé de las palabras, la valija de mi hermana está en el aeropuerto, les hablé de los grupos, las valijas como grupo, en el aeropuerto es otro grupo, y, ay, se me fue el grupito del subgrupo, ahí está, de mi hermana es otro grupo, es un subgrupo. Ahora, esto de a poquito yo voy a ir metiéndome en cómo armar grupos y subgrupos. Además, hay suboraciones. Las valijas que son de mi hermana están en el aeropuerto, o sea, hay oraciones más pequeñitas adentro de las oraciones grandes, ¿sí? Que siempre se introducen con pronombre relativo. Y las oraciones finalmente. O sea que fíjense que todo lo que les estoy hablando es intraoracional. O sea, la unidad más grande es la oración y todo sucede adentro de una oración. ¿Sí? Después están las conexiones entre oraciones. Y todo esto, el conjunto de oraciones, hacen el hecho de habla. ¿Qué es el hecho de habla? El uso del lenguaje. Sea escrito, todo lo que logro escribir, oral, todo lo que logro decir. ¿Sí? El hecho de habla es todo lo que digo o escribo, es decir, todo lo que producimos. ¿Sí? Hasta acá vamos, ¿ok? Bien. Vamos a empezar con semántica. Sigo todo dentro del marco conceptual. Todavía no pasé a la metodología, o sea, ¿qué hacemos con lo metodológico?
En gramática reajustada hablamos de 2 clases de significados. No hace falta que a los chicos se los lleven hacia el aula, pero sí es importante que ustedes los conozcan y sepan cuando estamos en unos y cuando estamos en otros. Los significados objetivos, que para todo lo que ustedes conocen son las clases de palabras, que ahora vamos a incorporar los grupos y las suboraciones, pero son significados objetivos. Es decir, el significado está en el objeto o en el signo. Es decir, yo uso las palabras y todos vemos de manera denotativa, o sea, todos nos damos cuenta de lo que significa esa palabra. No va a haber discusión, porque se usa de un modo objetivo, o sea, todos vamos a ver lo mismo, por eso es denotativo, ¿sí? Si yo digo el zorro comió las uvas es un sustantivo, si digo sos muy zorro es un adjetivo. O sea, son significados objetivos porque el objeto, o sea, el signo, ya tiene el significado denotativo en sí mismo, no cambia, ¿sí? Hay otros significados que no cambian, pero sí que son decididos por el hablante, ¿sí? Que son los subjetivos. Subjetivos no viene de otros significados, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver que el sujeto decide el significado. ¿Cuándo decido el significado? Con las expresiones del hablante. Yo decido si hago una aseveración, yo decido si pregunto, yo decido si impongo, ¿no? Si doy una orden, por ejemplo. Entonces, esto también es parte de la semántica, es parte del significado que otorgamos a lo que decimos y no está incluido en la semántica en el marco tradicional. Pero sí existen las actitudes del hablante, o sea, ustedes deben haber dado ese contenido en el aula o deben haber escuchado las actitudes del hablante, son parte de la semántica, las actitudes del hablante, ¿no? Hay otras que después las vamos a ver en el último encuentro, expresiones del hablante, pero estos son algunos ejemplos como para que ustedes los tengan en cuenta. Bueno, vamos a empezar con las conjunciones. Yo no empiezo por el sustantivo, los voy a llevar a ir pensando desde otro lugar. Voy a empezar con conjunciones y preposiciones, ¿sí? Y lo ideal es que empiecen desde 4º grado con esto, quizás hasta 3er grado, sustantivo, adjetivo, para que conozcan medianamente qué es, está bueno, pero en 4º grado empezar con una articulación así y en secundaria todo junto, pero desde acá. Vamos a ir viendo por qué. Las conjunciones y las preposiciones tienen un significado semántico que es la conexión. Conectan una palabra con otra. Y esa conexión es solo de a dos. Yo no puedo usar una conjunción más de una vez porque solo une 2 palabras. Entonces, en una oración en la que hay 3 i, es incorrecta, porque la i une 2 palabras y no puede hacer otra cosa, ¿sí? Por oración se usa una vez. Después podemos llegar a usarla 2, pero ya tenemos que saber mucha gramática para hacer eso. Entonces, la primera regla para usar la conjunción es que solo une 2 elementos. Y la preposición lo mismo, ¿sí? Fíjense que ya voy al significado semántico que pocas veces se habla, ¿no? Es decir, conecta. La conjunción conecta. ¿Qué conecta? ¿Cuáles son las conjunciones? Limón y manzana, ¿sí? La I como conjunción copulativa. Está bueno ir a los nombres. En algún momento hay que ponerle nombres, quizás cuando los chicos son más grandes. 5º, 6º, 7º, si hay cava, y bueno, obvio que secundaria sí. Pero si no, para los más chiquitos, solo desde la definición. La I une 2 palabras para afirmar o para negar. No hace falta que le digan copulativa ni nada de todo eso, ¿sí? La conjunción, la O, para una opción, por eso hablamos de semántica, porque ¿qué sentido tiene usar estas palabras? Bueno, son opciones. Obvio que después hay que ir dando otras categorías, es decir, la I, la E o la NI son los 3 conectores copulativos. Desde los adversativos, la O, la U o el o bien, ¿no? Como que vamos sumando conectores. Amable pero diferente, que es el disyuntivo, que da una oposición entre una palabra y la otra, entre un grupo y el otro, porque ahora van a ver que se pueden unir más que palabras. También puede ser el más, el sino, el aunque, el sin embargo. Y las consecutivas, el por lo tanto, el pues,
que son más difíciles y ya pueden quedar para un segundo momento de la articulación. Así que la O, la I y el pero son los principales. Después les agregamos todas las otras posibilidades, y por último las consecutivas, ¿sí? Así que si están pensando, hay directivos y demás en la articulación, también ahí tienen como una especie de articulación que después igual lo vamos a hablar con cada cole. Preposiciones. Bueno, las preposiciones es la lista de siempre, la que propone la RAE, ¿sí? Eso no hay inconveniente, pero sí mostrarle a los chicos que une dos palabras, mesa de madera, mesa de Juan, ¿no? Pero esa unión tiene sentidos y hay que ir a internet y googlear qué sentidos tienen las preposiciones y trabajar con los chicos en esto, ¿no? Es decir, el de, en la primera describe mesa de madera, pero en la segunda muestra una posesión, mesa de Juan. Entonces, trabajar los sentidos semánticos de las preposiciones, amado por todos, que indica un agente pasivo, o pasó por el túnel, que indica un lugar. Eso lo indica la preposición. Entonces, trabajar con el sentido semántico de las preposiciones en vez de tanta cosa mecánica, ¿sí? Y empezar a ver el significado. Esto es muy similar a inglés. Que en inglés se trabaja así también, ¿no? Desde los sentidos, desde el significado, digo. Ojo con esto, porque si leemos en profundidad, ahora que ya medianamente recorrimos qué tipos de conjunciones hay, compré un limón, ahí lo puse en un contexto completo, y una manzana, yo no uní dos palabras. ¿Qué uní? Ahí lo dijo Irma. Dos grupos, muy bien, dale. Claro, dos grupos, muy bien, no sé si querés decir, Irma. Está muy bien. Sí, dos grupos. La conjunción puede unir dos grupos o puede unir dos palabras. Ya ahí tengo mucho para trabajar con los chicos, porque hay que detectar esos grupos, hay que detectar esas palabras. Y además, arma un grupo entero, porque son dos signos unidos por la I. Tengo que detectar eso, ¿sí? Yo puedo para los más grandes, y para secundaria obvio, empezar a esto, con los círculos, los subgrupitos, y con un círculo más grande que une la conjunción a los dos subgrupos, mostrarles que hay un grupo entero, ¿sí? Lo mismo puedo hacer en la anterior con las dos palabras. ¿Lo querés arriba o abajo? Acá está uniendo dos palabras. Se arma un grupo con dos palabras. Arriba es un grupo con dos grupitos, ¿sí? Entonces, palabra, conjunción, palabra. Y es amable pero indiferente, palabra, conjunción, palabra. Y esta, que es la más difícil, que va para secundaria, puede unir dos suboraciones. Él nos robó y nosotros nos vengamos. Dos oraciones pequeñitas unidas por el conector. Entonces, es súper interesante como también desde la conjunción empieza a aparecer esto. En los más chicos, ¿por qué yo digo de empezar con la conjunción? Porque cuando empiezan a escribir, lo primero que hacen es poner i, o por todos lados, ¿no? Y aparecen quizás producciones después les voy a mostrar en donde aparece la I por todos lados. Entonces, lo primero es empezar a decirle que la I conecta dos palabras. No importa, no le vamos a decir si son sustantivos o adjetivos en este momento o no, pero que entiendan que son solo dos palabras por oración. No pueden hacer otra cosa. Entonces, ya ahí empiezan a mirar que están poniendo muchas veces la I, ¿sí? Y después, para los más grandes, ya toda esta función más académica o teórica. La coordinación, entonces, solo une dos signos. Fíjense que yo hablo de signos, no hablo de palabras, porque no siempre son palabras, pueden ser grupos y suboraciones. Entonces, si yo le digo al chico, son dos signos, a los más chiquitos está bien, pero después ya en segundo ciclo, que incorporen la palabra signo, que al toque lo entienden, después cuando llegan a secundaria y yo les digo, ahora une suboraciones, viene genial, porque van a decir, ok, porque las suboraciones también son signos. Puede ser. No nos habían enseñado, pero puede ser. Si no, es como que le cerramos las posibilidades a seguir aprendiendo, ¿no? Si les decimos solo una o dos palabras. Después no los movemos de ahí, nos cuesta un montón. Entonces, también hablar con palabras claras, aunque parezca una palabra nueva, signo,
a los 2 minutos que uno va hablando ya lo suman. Pasa lo mismo en literatura. Al principio, no, pero que le digo que es personificación, después los 2 minutos los chicos lo incorporaron y lo suman, ¿sí? Entonces, está buenísimo poder apostar a esto que ellos pueden y se recontraenganchan. Con las preposiciones pasa lo mismo. Fíjense, de madera, la preposición y el sustantivo, y después, pero de madera está calificando algo, a mesa. Entonces arman un grupo entero. La mesa de madera, preposición más sustantivo, arma el grupo, y con mesa arman el grupo entero. Amado por todos, ¿sí? Por todos es el subgrupo, y todo lo demás es el grupo. Yo después voy a profundizar en esto, pero para que lo tengan. Entonces, las preposiciones unen un signo más un sustantivo. Siempre después de la preposición hay un sustantivo. Fíjense que madera, todos, ahora después vamos a ver por qué todos es un sustantivo, aparece ahí la conexión. Bien. Último del marco teórico y voy a la metodología, pero no podía no recorrer esto con ustedes para que estemos de acuerdo en estas cuestiones. El adverbio. El adverbio señala una circunstancia. ¿Qué es una circunstancia? Es el modo en que sucede el verbo. ¿Qué sucede con el verbo cuando, por ejemplo, uno dice cómo o corre? ¿Cómo corre? ¿Dónde corre? ¿Cuánto corre? Esa manera, esa circunstancia que rodea el verbo, esas maneras de suceder del verbo, muestran las características del adverbio, ¿no? Entonces, son circunstancias. Si nosotros tenemos que ir haciendo un cuadro, entonces, semánticamente hay palabras que conectan, semánticamente hay palabras que son circunstancias. Las circunstancias siempre se unen al verbo. Siempre son del verbo, son maneras de suceder del verbo, ¿sí? Entonces, hasta ahora no hablé de adjetivo y sustantivo, lo estoy dejando para otro momento, ¿no? Entonces, semánticamente, los signos tienen significados, o conectan o son circunstancias, el sustantivo va a ser otra cosa, el adjetivo va a ser otra cosa, ¿no? Palabras adverbios, que estas son las que ya conocen, el adverbio de tiempo, el adverbio de modo, el adverbio de lugar, el adverbio de cantidad y negación, duda y afirmación. Ahora, estos adverbios pueden aparecer así. Compré el libro muy rápidamente. Cuando aparece esto, ¿sí? Yo tengo que trabajar con los chicos que muy rápidamente es un grupo adverbio, no es un adverbio solo. Porque si no después, cuando queremos hacer sintaxis, cuando escribimos y demás, o fragmentamos el grupo, o no encuentran, cuando me dicen en sintaxis, hasta dónde llega el grupo. Ah, ¿no? Entonces, enseñarles primero qué son los grupos. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo se forma? Es un adverbio con otro adverbio, ¿sí? Muy de cantidad, rápidamente de modo. Entonces, el adverbio de cantidad más, me quedó adjetivo, más el adverbio de modo, hacen un grupo. Después, dejé el libro arriba o abajo de la mesa. ¿Qué pasó ahí? Arriba o abajo de la mesa. Hay otro grupo. ¿Y cómo forma ese grupo? A ver quién me dice. Muy bien, Rita, ahí puso. Conectando con la O. Por eso yo empecé con las conjunciones. Porque los grupos se van a formar con conjunciones y preposiciones. El de arriba no, porque es adverbio más adverbio. Pero este es adverbio, conjunción y adverbio. Entonces, si el chico ya conoce la conjunción, entonces va a darse cuenta que los adverbios están unidos por una conjunción. Yo no puedo hablar de grupos si no conocen los conectores, ¿sí? Entonces, arriba o abajo, y yo cuando les diga, ay, perdón, me quedó todo en adjetivo, adverbio, conjunción, adverbio, la conjunción ya la conocen, ya la trabajaron, ya vimos que conectan, no se van a espantar. Si yo quiero enseñar esto y nunca no se acuerdan de las conjunciones, no se acuerdan de las preposiciones, es un caos, ¿sí? Entonces, pedagógicamente, necesito primero la conjunción y la preposición. ¿Qué pasa en el último grupo? El libro quedó arriba de la mesa. También lo hago
la primera era conjunción, esta la hago con preposición. Arriba es el adverbio, de preposición, mesa, sustantivo, ¿no? Entonces, siempre va a pasar lo mismo. En los adjetivos, en los sustantivos, en los grupos, va a tener esta clasificación. Va a haber grupos con conjunción, grupos con preposición, grupos con adverbio también, ¿sí? Entonces, yo necesito primero que ellos trabajen esto y manejen esto. Obvio, para los más chiquitos doy solo las palabras, pero cuando ya empiezan a crecer, los grados superiores y secundaria, me voy a los grupos también. Y en secundaria seguimos con las suboraciones. Entonces el chico cada vez va ampliando más el universo gramatical que tiene en mente, ¿sí? Esto hasta acá desde lo conceptual. Tómense 2 minutos, respiren y vamos a ir a la metodología, ¿sí? Ah, muy bien, se fueron sumando más. Ahí los veo a todos. Muy bien. Bueno, seguimos con lo metodológico, que quizás es lo más entretenido. Pero fíjense que sin el marco teórico yo no puedo empezar a pensar cómo enseñar, ¿no? Entonces, primero como equipos, como docentes, tenemos que tener en claro desde dónde partimos. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Si no estamos de acuerdo, lo tenemos que debatir. Tenemos que llegar a miradas conjuntas. Y después de que estamos todos dando del mismo modo, de una mirada coherente en la gramática, pensemos en cómo la enseñamos. Para enseñar va a haber 3 niveles. Ejercitaciones en las líneas. Ejercitaciones en las líneas son las clásicas, que necesitamos volver a las clásicas. O sea, tienen que poder clasificar, encontrar y completar. Como primer ejercicio, todos necesitamos el ejercicio de encontrar las preposiciones, saber cuáles son, ponerlas en una oración, siempre en textos completos, no descontextualizados, quizás un párrafo, no en literatura, un parrafito sacado de un texto de historia, de un texto de geografía, de naturales, de lo que quieran, usar textos que no sean literarios, ¿sí? Porque desde literatura destruimos la literatura si les hacemos trabajar con ejercitaciones desde ahí. Ejercitación entre las líneas, que ahí está lo lindo, que empezamos a leer en situaciones reales usando la gramática. Estos pueden ser textos literarios y no literarios. Laura. Ah, no, se sumó, ¿no? ¿O querían... Laura, ¿querías decir algo? No. Bien. Y entonces pueden ser textos literarios o no literarios. Y lo último, que es ejercitación tras las líneas, que es revisar la escritura en situaciones reales. O sea, ya es mi propia reflexión sobre mi propio lenguaje, que es una de las cuestiones más complejas. O sea, viene como en niveles de complejidad, ¿sí? Producir textos literarios y no literarios y revisarlos con la gramática. Y la última, que sería nuestro rol, sistematizarles el marco teórico, empezar a hacer cuadros, mapas mentales, que empiecen a mostrar, yo se los voy a ir haciendo a ustedes también, todo esto que estamos enseñando, ¿sí? Así que esto sería ejercitación en las líneas, lo básico, que en realidad nuestros ejercicios siempre quedaban ahí, en detectar, en clasificar, en completar, ¿no? Pero nos faltaba entre las líneas el usar esto, una vez que el chico sabe el marco teórico y lo ejercitó, para comprender textos, para producir textos. Y después hacerme y hacerse ellos mapas mentales, cuadros sinópticos que ayuden, fichas que los ayuden a tener el marco teórico a mano. Bien, empezamos con ejercitaciones en las líneas, las básicas. Les puse una de primaria y una quizás un poquito más difícil para secundaria o para los más grandes. Pero fíjense la intención con la que está armada también, ¿no? Dice, indica qué significado aporta cada conjunción. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver si afirman, si niegan, si oponen o si dan una elección, ¿no? Entonces, bello y encantador, si afirma, si niega o si da una elección, mesa y silla, remera y linda y demás. Pero acá hay un inconveniente en eso que puse. Dice, encontrar la conjunción que está mal usada y explica por qué. Entonces, fíjense,
Bello y encantador, 2 adjetivos. Mesa y silla, 2 sustantivos. Remera y linda, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces, si desde chiquitos ya identifican que 2 palabras diferentes o 2 grupos no pueden estar unidos, ya después, cuando escriben ellos mismos, no lo van a hacer, ¿sí? Entonces ahí, como un ejercicio más simple, para que puedan, también acá abajo dice, ¿qué palabra une cada propuesta? O sea, 2 sustantivos o 2 adjetivos. Con cosas fáciles, para los más chiquitos, se puede después hacer más difícil con grupos y demás para los más grandes, se puede ir complejizando esta misma actividad de identificación. Ahora, después podemos decir, lee cada oración, señala la conjunción en cada una, o sea, primero tienen que detectar dónde está la conjunción en la oración, y seleccionar la opción correcta desde la semántica. Entonces, fíjense, me gusta leer novelas, pero no tengo tiempo para hacerlo. Esta oración establece una opción entre 2 actividades, establece una secuencia de no tener, una consecuencia de no tener tiempo, establece una posición entre un gusto y una posibilidad, o establece una suma de acciones, ¿no? O sea, entonces, lo que uno empieza a hacer es, con esto de si se oponen, si da una elección, si hay una consecuencia, que razonen cómo se está usando. O sea, estas son ejercicios simples para sistematizar, para trabajar el marco teórico que uno va haciendo. Está muy bueno empezar a pensar también en hacer nuestras propuestas, ¿no? En los ejercicios, en pensar los ejercicios. Uy, ya me quedó, ahí está. Esto ya es entre las líneas. Leamos en clave gramatical, ¿sí? Y vamos a leer textos no ficcionales por ahora. Fíjense esta publicidad, me encanta, porque es súper interesante cómo juega. Dice, amas tu casa, pero ella en la mano tiene otra cosa. Tiene un D, ¿no? Amas de casa. Ella sacó el amas de casa y agregó el amas tu casa, ¿no? Hay como una cuestión ahí de significado súper interesante, que está trabajando esto, ¿no? No es lo mismo una palabra que la otra, porque genera significados diferentes. Entonces, uno puede pensar en actividades como esta, ¿no? En la primera dice amas de casa, amas de casa. ¿Qué les hace pensar esta frase? ¿Quiénes son las amas de casa? ¿Qué trabajo hacen? O sea, simple, para que piensen. En la segunda, amas tu casa. ¿Qué cambios notan en esta frase? ¿Qué palabra es diferente? Bueno, hablemos de la preposición, ¿no? Bueno, después habría que hablar del pronombre, si ya lo vimos, que es el tú. El poder de la palabra. Ahora vamos a ser detectives. La palabra de es la primera, en la primera frase nos dice que las mujeres son de la casa, como si fueran la única tarea. En cambio, la palabra tú, en la segunda frase, nos dice que la mujer quiere su casa, que la cuida, que la disfruta porque es suya. ¿Qué cambios? ¿Qué cambio tan grande se produce solo con cambiar una palabra? ¿Por qué crees que se hizo ese cambio? ¿No? Entonces, se puede ir trabajando también el significado que otorga el uso de una palabra o de otra en la publicidad. Y por qué no seguir con el trabajo de diferentes publicidades que hagan esto, ¿no? O sea, también incluir el contenido de la publicidad en esta propuesta. Esta es otra publicidad que trabaja con el sí o el no, o sea, la conjunción ahí. Una es la preposición, la otra es la conjunción. Fíjense ahí que hay como también una articulación. Mirá la publicidad, ¿qué ves? ¿Qué objeto está promocionando? ¿Qué frase llama tu atención? En la frase sí o no hay una palabra muy especial que sirve para unir ideas. ¿Cuál es la palabra? Primero siempre identificar, o sea, seguimos con el nivel 1. Después, ¿cómo se llama este tipo de palabra? ¿Y qué opciones nos presenta la publicidad? Y ahí ya es para interpretar. ¿Qué te está diciendo? ¿Sí o no a qué? ¿No? ¿Qué opciones te presenta? ¿Qué importancia crees que tiene la frase sí o no en esta publicidad? ¿Por qué no pusieron algo como compra esta olla? ¿Sí? Entonces, ahí, o este artefacto, ahí aparecen estas opciones para poder pensar que como construimos las ideas, es lo que queremos transmitir. Que esto siempre como que les cuento, la forma determina el significado.
sea, las palabras gramaticalmente, cómo las seleccionamos, sea desde semántica, sea de sintaxis, hay un montón de opciones, determinan lo que queremos comunicar. Entonces, no se elige porque sí, podríamos hasta, si queremos construir una publicidad, poder debatir sobre 6 opciones de frases y por qué unas sí y otras no, y cuál sería la más acertada y por qué, ¿no? O sea, cuando uno dice construir una publicidad, claro, cambia el significante de la frase, exactamente. Cuando uno quiere construir una publicidad y le dice a los chicos, bueno, construyan una frase para potente y demás, no es tan sencillo lograr esa frase, porque a veces lo que hacen los chicos es una oración, ¿no? Una oración completa. Y en realidad en la publicidad necesita más impacto y más brevedad. Muchas veces no es una oración completa, o si la es, completas siempre están, pero muchas veces tienen elementos elididos, ¿sí? Omitidos. Entonces, ¿qué omitimos y qué dejamos y por qué? ¿No? O sea, es re complejo ese trabajo y está muy bueno, y ellos van viendo cómo cambia la recepción del que recibe esa publicidad y lo que genera. Entonces, contextos no ficcionales es una propuesta, el trabajo con publicidades y la gramática, ¿sí? Que siempre como que nos quedamos con la publicidad, con esto de dónde hay adjetivos, ¿no? Y bueno, para mirarla desde otro lugar y pensar otros usos de la semántica que no sean el adjetivo. Vamos a la literatura, ¿sí? Yo voy a leerles un cuento y vamos a trabajar con las conjunciones. O sea, puede ser con conjunciones, con preposiciones, con adverbios, obvio que, pero no todo relato trabaja con todo. Yo en este relato elegí la conjunción porque es lo que el relato trabaja. Otros relatos tendrán el poder en la preposición, otros relatos con el adverbio. No quieran mostrar todo en un solo relato porque es imposible. El autor selecciona y trabaja con algunas cuestiones, no con todas, porque si no terminamos clasificando palabras. Entonces, vamos a ver lo que el relato nos da, ¿sí? Dice, no sé, seguro que lo conocen, se llama El centauro indeciso y es de Emma Wolf, ¿sí? Casi llegando a Dolores, yo vi un centauro. Estaba parado a 50 metros de la ruta. Mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre. El centauro quería comer porque era pasada la hora de la merienda. A su derecha se extendía un jugoso campo de alfalfa. A la izquierda, un puesto de choripán. ¿Qué como? Dijo. ¿Alfalfa o choripán? ¿Choripán o alfalfa? Dudaba. Y tanto dudó que se fue a dormir sin comer. ¿Dónde duermo? Dijo. ¿En una cama o en un establo? ¿En un establo o en una cama? Dudaba. Y tanto dudó que se fue, que se quedó sin dormir. Mucho tiempo sin comer y mucho tiempo sin dormir, el centauro se enfermó. ¿A quién llamo? Dijo. ¿Al médico o al veterinario? ¿Al veterinario o al médico? Dudaba. Y tanto dudó que se murió. ¿Dónde van los centauros cuando mueren? Me dijo. Me dije entonces yo. Y como no lo sé, agarré y lo resucité. De la lectura, sí, en una primera lectura. ¿Qué trabajo ven que hay con el relato está trabajando con conjunciones y preposiciones? Bien, con conjunciones y preposiciones. ¿Y para qué? Es la pregunta, ¿sí? Miren, dice, casi llegando a Dolores, yo vi un centauro. El yo, ¿sí? Que es un pronombre, pero ahora no nos vamos a meter con pronombres, empieza a mostrarnos un narrador testigo, pero no sabemos quién es ese narrador, porque en ningún momento se menciona, ¿sí? Está en primera persona y ve a un centauro, ve a un otro. Puede ser testigo, puede ser protagonista, dependiendo ahí cómo uno esté, pero como está hablando del centauro, por eso hablamos de testigo, porque lo está mirando. El centauro es un personaje mitológico, entonces no podemos evitar hacer la relación con el mito, ¿sí? Y estaría buenísimo desde la literatura cuestionarnos con los chicos y buscar un poquito quiénes son los centauros y demás, para ver qué relación tienen con este cuento, ¿sí? El centauro, que tiene una parte humana, una parte animal, ¿no? Los centauros suelen ser también muy, muy malos, pero también hay dos muy, muy buenos y sabios, entonces también quizás
es interesante hacer esto. Desde secundaria esto es intertextualidad, no sé en primaria si lo manejan, pero sí las relaciones con otros textos seguro. Mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre. Acá hay una cuestión de literatura interesante porque hay una inversión, un recurso de estilo súper interesante. Y la inversión muestra este tema del centauro de que tiene dos naturalezas, ¿no? Retoma esto del mito y a la vez la inversión está mostrando que, ¿no? O sea, mitad hombre, mitad caballo, pero después la invierte, mitad caballo, mitad hombre, ¿no? Como que las dos naturalezas son iguales de importantes. Hay como una simetría en esto. Y el narrador construye esa simetría, porque si no lo hubiera dicho, pero lo está diciendo, está poniendo esa simetría en juego, ¿no? Y dice, ¿qué como? ¿Alfalfa o choripán? Entonces ahí aparece esta cuestión de la conjunción como una opción entre dos naturalezas. Él tiene que decidir. Y en esa decisión aparece lo que yo llamo en literatura topics, porque esa decisión me está diciendo que él tiene que empezar, esa elección me está diciendo que tiene que empezar a decidir. Y ahí empezamos con los chicos a hablar de lo que la literatura nos dice, ¿no? Hay que tomar una decisión. ¿La toma? No, ¿no? O sea que esta conjunción que es muy necesaria genera una especie de asombro en el lector porque el personaje no puede tomar la decisión, duda. Y tanto duda, ahí está la O como conjunción, que se queda sin dormir. O sea, hay una consecuencia y cada vez es más grave, van creyendo la consecuencia, ¿no? Entonces, el primer topic que aparece en este uso de la conjunción es, a veces no es tan sencillo tomar una decisión. Él tiene dos naturalezas, tiene dos cosas por las que decir y no puede tomar una decisión. O sea, se queda, ¿no? Se queda como paralizado. Lo dice 3 veces, las 3 veces reacciona igual y cada vez es más grave esto de la decisión. Y tanto dudó que murió. Entonces, el no tomar decisiones muchas veces nos puede llevar a que algo no funcione, ¿no? Y a veces yo les pregunto a los chicos, ¿alguna vez dudamos tanto y nos paralizamos que algo murió en nuestra vida? Y me dicen, profe, sí, murió en el sentido metafórico, perdimos un amigo, ¿no? Perdimos una oportunidad, algo que teníamos que decidir y no pudimos. ¿Qué pasó con eso? ¿No? Como que la literatura también nos va haciendo pensar en estas cuestiones y el uso de la conjunción es la que aparece generándonos estas ideas. Dice, mucho tiempo sin comer, mucho tiempo sin dormir. Ahí está la I, también se usa la conjunción. Para acumular ideas, la conjunción suma, ¿no? Es una afirmación. En este caso son negaciones. Mucho tiempo no hace una cosa, mucho tiempo no hace otra. Hay una sola conclusión, muere, ¿no? Entonces ahí también hay un uso interesante. ¿Dónde van los centauros cuando mueren? Me dije yo. Y como no lo sé, esto es súper interesante, agarré y lo resucité. La I junta dos acciones. El agarrar, ¿cómo es que el narrador agarra al centauro o agarra, toma una decisión? Y lo resucité. Yo me pregunto, resucité también es un término intertextual, porque conecta con qué. Cuando uno conecta con qué, los chicos dicen con Jesús. El que resucitó fue Jesús. ¿Y para qué resucitó Jesús? ¿Qué pueden decir ustedes? Si quieren desconectar el audio, desconecten y participen, ¿eh? No hay drama, no hace falta escribir, sino charlamos. Para salvarnos, para darnos otra oportunidad, ¿no? Bueno, y acá, si agarra y lo resucita y le da otra oportunidad, ¿cuál es la otra oportunidad? ¿Qué tiene que hacer el centauro? Salir de esa indecisión. Y los chicos claro, me dicen, ¿pero qué? ¿Va a poder tomar una decisión? No lo sabemos, porque eso es lo interesante en la literatura.
que te deja la pregunta. O sea, si te dan otra oportunidad, si te resucitan, si te dan otra oportunidad, ¿la vas a tomar? ¿No? Entonces, está súper bueno porque se quedan, claro, evitar la duda. O sea, miren la duda a dónde nos lleva. Nos lleva a no poder tomar decisiones, a perder oportunidades, pero también hay personas que pueden ayudarnos, porque el narrador lo ayuda. El que está hablando es el narrador. El que agarra el centauro y lo resucita, el que puede volver a escribir sobre él es el narrador, ¿no? Claro, no, sin querer no estamos trabajando sin querer, eso está re bueno, chicas. La ESI atraviesa toda la literatura. O sea, nosotros si agarramos buenos relatos literarios y los analizamos bien, la ESI, los valores, la ética, está todo el tiempo. Lo que tenemos que nosotras estar bien posicionadas para guiar a los chicos a esto, pero toda obra literaria que ustedes lleven al aula tiene ESI, toda, sobre todo la buena literatura, porque también hay que hablar en algún momento de buena literatura y literatura que no hay que llevar al aula, pero no porque tenga cosas malas, sino porque no te genera esta potencia que tiene este relato. O sea, la buena literatura tiene que generarte esto, que en una primera lectura los chicos no entendieron nada y después se van habiendo dicho, wow, todo esto pudimos sacar. Yo les cuento exactamente lo que dice Andrea. Yo les cuento que los chicos, desde chiquititos de primer grado hasta secundaria, analizan los cuentos así. Es decir, los más chiquititos menos palabras, menos cosas para señalar, los más grandes un montón de otras cuestiones, pero todos analizan sus relatos, trabajan con la escritura en el momento, están haciendo cosas en el aula, ninguno se me aburre, ninguno se me duerme. Aparte, todos saben que en una primera lectura no entienden nada y después de que analizamos salen estas cosas. Entonces están atentos a ver qué descubren, ¿sí? Y saben también que aplicamos y trabajamos con lo que vimos. Saben, yo les anuncio, que va a haber un uso especial de la conjunción, ¿sí? Que por ahí si habíamos visto intertextualidad va a aparecer intertextualidad. Y ellos entonces están atentos y prestan atención a ver qué pueden descubrir, ¿no? Y les hago anotar estos topics. Y en literatura, y esto como que hago un paréntesis, después trabajamos con los topics. Esto que decía Ceci de la ESI, bueno, ¿qué pasaría si vos tenés que tomar una decisión de algo que no podías resolver? ¿Cómo lo haces? ¿Te pasó alguna vez? ¿No? Obvio que esas respuestas son como muy personales entre ellos y nosotras, las hacen y me las llevo, a veces las podemos compartir, pero a veces quizás no tienen ganas y hay que respetarlos y las leemos nosotras y les hacemos devoluciones, pero no exponerlos porque eso a veces dicen cosas de ellos y quieren contar cosas y que generen un espacio como de tutoría, ¿no? Porque nos cuentan cosas y las leemos y les hacemos devoluciones y yo les pongo comentarios y demás, pero a veces es entre nosotros y no es necesario que lo expongan en el curso, ¿no? Entonces, a veces es actividades que lean los que tengan ganas y los que no me los llevo, como que también ver eso porque son cosas como muy íntimas cuando hablamos de topics. Yo no hablo de temas, también hay una explicación a por qué no hablo de temas, los temas son como muy universales, los topics salen de la interpretación, ¿sí? Esto no se veía en un nivel superficial. Entonces también los topics salen de lo que yo voy construyendo con ellos, hasta yo propuse estos 3 y seguro que a ustedes se les ocurrieron algunas otras cuestiones también más que salen de esta interpretación y se pueden sumar, los chicos los van diciendo y los sumamos en el pizarrón si son coherentes con la interpretación. Si me dicen, no, a mí me hubiera encantado que después de que resucite lo pueda solucionar, no lo sabemos, porque el autor no lo propuso. O sea, nosotros nos quedamos con lo que el autor plantea y por algo decidió cortar ahí el cuento, ¿no? Eso también es interesante, como que el autor toma decisiones y tienen que ver con lo que quiere que nos quedemos pensando, porque la literatura no enseña, es para reflexionar. Entonces me deja pensando qué hago yo, sí, ¿no? Bien, me queda el último y charlamos un poquito, que es, bueno, yo acá les puse esto, se los puse en el Classroom. Después de la lectura, no queda solo ahí, sino después retomamos con una actividad para la clase, ¿sí? Entonces, transcribí 2 oraciones del cuento donde veas una conjunción disyuntiva. Con tus palabras, contame por qué se usa esa conjunción en el cuento, qué dilema o elección presenta para el centauro. ¿Cómo podemos conectar el famoso mito del centauro con la duda que tiene el personaje? ¿Sí?
Explica 3 consecuencias principales que sufre el centauro en su indecisión. Recordá que no solo se queda con hambre. Bueno, busca en el cuento una oración que utilice la conjunción y. Una vez que la encuentres, escribí en la oración y explica 2 acciones o ideas que se conecten con esta conjunción. Entonces yo voy haciendo la interpretación del cuento, pero retomando los temas de gramática y algunas cuestiones que me interesa que les queden como escritas, porque también es complicado, después queda todo en la oralidad, se pierde, y cuando tienen que escribir no saben qué escribir. Entonces también hay que darles un tiempo en el aula para que escriban, para que a veces cuando corregimos, escriben cualquier cosa. No se les entiende. Entonces lo volvemos a corregir, lo volvemos a pensar y les doy 5 minutos para que lo vuelvan a escribir y lo volvemos a leer. Como que ese ejercicio de ir y venir, que ellos también vean que lo pueden decir mejor, que pueden reformularlo en ese momento de esa respuesta que escribieron, ¿no? Así que bueno, no lo dejen en esto solo, sino que vayan a actividades posteriores, por ahí en partes, por ahí toda entera, como quieran. Puede ser tarea para casa, puede ser hacerla ahí en la clase, siempre la tarea se tiene que corregir, obvio, pero que les quede por escrito algunas cuestiones que nos interesan. Obvio que yo hice 7, se pueden hacer un montón de preguntas, de consignas, pero hice las que me interesaban en relación a lo que estuvimos charlando. Yo acá no hablé de narrador, de intertextualidad ni de nada, porque no estoy con eso, pero si se trabajó y los chicos lo manejan, también se pueden agregar las de literatura. Yo fui más por gramática porque estamos con gramática. Así que también hay una articulación y una selección en las consignas según los contenidos que estamos enseñando, y hay otros que aunque estén, y aunque los hayamos charlado en la clase, después no lo profundizo porque no lo estuvimos practicando. Bien, lo último, que era esto que yo les decía, la escritura, revisar la propia escritura. Yo me encontré en las escuelas con carteles como este, en donde la seño había circulado, la cantidad de is que habían puesto los chicos, ¿no? La bruja era altísima, no tanto, y con un pelo hermoso. Y Diggory era valiente y molesto y un poco lindo y listo, ¿no? Entonces, todas esas i que aparecen, ¿de qué modo podemos repensar esa escritura? Entonces, ¿cuál es el inconveniente en la elección de los signos que se eligieron para conectar? ¿Son 2 sustantivos? ¿Son 2 adjetivos? ¿Son 2 verbos? ¿O son tanto y con un pelo hermoso? ¿Son 2 grupos? Que son una palabra y un grupo, una cosa rara ahí. ¿Cuántas veces conectamos? Dijimos que 1 por oración, y acá, por ejemplo, hay como 3, ¿no? 1, 2, 3 usadas en una sola oración. Entonces, ¿cómo reescribimos con ellos? Podemos hacerlo de escritura a través del docente, podemos pedirle que lo hagan solitos, para los más grandes, obvio, que lo hagan a partir de sus textos, ¿sí? Así que eso por un lado. Y esto es secundaria. Fíjense que el error que tenía un nene de 4º grado, que eso era 4º grado, lo tiene un chico de 15 años, pero en el transcurso del film vemos cómo Maléfica estuvo con la bebé para cuidarla, verla crecer, y mientras todo eso pasaba poco a poco, iba creciendo un poco más y un poco más a esa bella bestia, iba queriendo un poco más y un poco más a esa bella bestia que le recordaba mucho a quien fue un día ella misma. Pero Maléfica decide revertir la maldición, pero resulta imposible por la misma fuerza de ese hechizo. Fíjense el pero, la I, ¿no? Y las oraciones que cuestan ser leídas y cuesta la comprensión de lo que quiere decir, ¿no? Entonces, ya un chico que trabajó pronombres y demás como lo trabajamos hoy, tendría que poder agarrar este párrafo. Si empezamos de primaria, esto no va a suceder en secundaria, pero si sucede, tiene que poder revisarse y modificarlo, ¿sí? Y tenemos estudiantes que están escribiendo así y peor, ¿no? O sea, todas las profes ahí que veo las caras que me dicen sí, de secundaria. Entonces, la gramática es muy importante, porque la verdad es que los sujetos no están pudiendo, los chicos, los grandes, los adultos, todos los que no están trabajando con la gramática desde hace ya varios años, no están pudiendo ni ser lectores ni ser escritores. Después,
Dicen, bueno, no están pudiendo leer, no están pudiendo escribir, no comprenden, no producen. Bueno, pero si no estamos dando gramática, no estamos profundizando en la gramática, no le estamos dando tanto tiempo a eso. Y fíjense que mientras doy gramática puedo dar literatura, pero de otra forma, ¿no? No para que clasifiquen palabras, sino que en un análisis que me va a llevar toda la clase, pero a la vez estoy trabajando en literatura y a la vez tengo muy en claro qué aspecto de la gramática le llevé con ese cuento. No eran todos. ¿Sí? Podría llevar otro cuento que trabaje con los adverbios. Entonces, por ahí vieron un ejemplo de cada uno. Pero tengo que tener muy claro lo que estoy haciendo. Bueno, bien, espero que no se me hayan dormido. ¿Estamos bien? Mirá si ahí me hace, ok. Vamos a hablar un ratito. No sé si alguien sacó el audio y quieren charlar. Yo les propongo 3 preguntas como para debatir, ¿no? La idea más significativa, que me quedé pensando, me pregunto, no era consciente de, o sea, qué cuestiones de las que hablé quieren conversar, quieren hacer aportes, quieren que charlemos. ¿Quién se anima? Bueno, la verdad que un montón de situaciones que fuiste planteando que nunca lo había reflexionado de esa manera. La verdad que me encantó y ya surgieron un montón de ideas en mi cabeza para implementar con las chicas, y lo bueno que tengo docentes acá, además de mi vice, como para trabajarlo de esta manera. La verdad que me encantó. Ah, bueno. Me encantó. Me duele la mano de tanto escribir, pero después veo que está todo subido, está todo subido en Classroom, pero bueno, la verdad que me encantó la manera del enfoque, la manera de verlo, esta gramática transformada, ¿no? No, me encantó. La verdad, para seguir charlándolo y después para trabajarlo con el equipo, ¿no? Como para organizarlo y cómo hacer esta línea de tiempo para cuando estén, nosotros somos de la primaria, pero cuando estén en el secundario, puedan tener esto más resuelto, ¿no? La escuela nuestra tiene secundaria, así que también trabajarlo, articularlo con alguna profe, la profe del secundario también estaría bueno, ¿no? No me di cuenta de convocar al secundario, tendríamos que haberlo convocado. Bueno, fíjate, porque también al estar los videos grabados, quizás esta claro, semana se pueden sumar para la tema. próxima. Lo vamos a hablar esta semana Sí. para... Por eso yo insistía tanto en esto de la articulación. Es muy difícil explicar todo en un, ¿no? en un post de Instagram. No, y que nosotros trabajamos la articulación con el secundario. Claro. Ahora estamos en plena articulación con el secundario, pero qué bueno esta perspectiva, ¿no? Esta mirada. La verdad que... me alegro. Me encantó, no nos arrepentimos de haber estado unidas al grupo. Bueno, hay una de mis maestras que está hablando. A mí me pasó, yo soy la vice de Irma, a mí me pasó, Irma puso en palabras como todo lo que no había reflexionado. Mi primera sensación fue todo lo que no sabía. Fue todo lo que no sabía, ¿no? Bueno, yo anoté un montón también, Irma, hice captura, me armé todo. Pero me pasó eso, y después cuando ella dijo de reflexionar, digo, bueno, no, leyendo otra vez, retomando, se sabía, pero por ahí no pensado desde ese lugar para la aplicación en el aula y desde la planificación, ¿no? Desde el objetivo. Lo bueno que les puedo contar es que esto ya está en escuela, ¿sí? Es decir, ya lo trabajo en primaria, lo trabajo en secundaria, sí funciona, o sea, porque muchas veces los directivos dicen, seguro. Pero es muy difícil, me dicen algunos. No, los chicos es impresionante, son esponjitas en primaria, es maravilloso. No, y esto, viste que empezamos planteando que a veces vemos de motivación, pero a través de un trabajo con un texto de esta manera, porque ahí estás trabajando gramática, estás trabajando la escritura, estás trabajando valores, estás trabajando educación emocional, que nosotros trabajamos mucho con educación emocional, y a veces trabajamos educación emocional como una hora aparte, con un texto, y acá lo puedes trabajar en una clase de Las de lengua somos y todo el tiempo, es impresionante. Claro. Si las trabajamos bien la literatura, es hermoso. Los chicos me cargan y me dicen,
¿qué tesorito nos trajiste hoy? Porque ellos saben que cada texto literario es como, tiene algo escondido, ¿no? Que yo les elijo esos textos para sacarles cosas que ellos solitos no ven. Y esa es la interesante, que acompañados pueden llegar a descubrir un montón de cosas y se fascinan. Y yo lo que veo después, y ustedes lo pueden ver también cuando llega fin de año en los contenidos que ven en primaria, que les das un texto para que hagan en grupos solitos después de que hicimos todo el año y lo logran. Claro. Y lo logran. Y obviamente, su lectura me imagino que se debe plantear de otro lugar. Mientras van leyendo ya van relacionando, ¿no? Sí. Cuando lo van realmente adquiriendo. Yo veo a los de quinto año, porque los de quinto hay todo un trabajo práctico que les hago hacer les doy Cortázar, Borges, ya heavy. Sí, más pesado. Y claro, y trabajan con todo el marco teórico de gramática y de literatura que hemos trabajado todos los años que hemos trabajado, y es impresionante lo que logran. Obviamente que uno tiene que ir haciendo las intervenciones correspondientes, pero logran trabajos impresionantes de análisis literario, ya llegan en quinto, ¿no? Entonces, bueno. El otro día los cargaba y le digo, bueno, ahora veremos qué hacen sus docentes de universidad, porque hay un montón de cosas que antes se dan en la facu y ahora las tienen ellos. Obvio, siempre se puede profundizar, pero digamos, es impresionante porque si desde chiquitos empezamos así, después se puede hacer una articulación hermosa con secundaria y con las docentes de secundaria que tienen todo ese marco de análisis también literario que con toda esta base que estamos haciendo sería maravilloso para que despeguen desde otro lugar. Y se fascinan con la interpretación, que eso también es, que esto que dicen a los chicos no les gusta leer. Sí que les gusta, pero hay que enseñarles a leer. Claro, ¿no? Claro. Bueno. Bien, gracias, Irma, muchas gracias. No, por favor. No sé si alguna otra quiere sumarse, quiere contar, quiere preguntar. Vale, hola. Gracias. Sí. Con vos hice muchos cursos y siempre esta cuestión es la que me viene a la cabeza, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, ¿no? Yo que me formé hace tantos años en el estructuralismo, bueno, era mi zona de confort a lo mejor. Entonces esto como que me desarman un montón de cosas para armarme de nuevo. No sé si es clara la referencia que estoy haciendo. Y bueno, me encanta la propuesta y lo que yo puse antes cuando vos nos preguntaste qué nos pasa a veces cuando estamos dando estos temas, que el chico no le encuentra sentido. Con esta propuesta el chico le encuentra sentido y en esto tenemos que trabajar. Exactamente. Esto que les decía a ustedes de las publicidades, ¿no? Lo complejo que es armar una sola oración que logre esa persuasión, y hacerlos revisar desde aspectos gramaticales. Yo lo hacía a nivel más complejo con la infografía, que los chicos lo primero, en un tercer año, lo primero que tendieron a hacer es redactar como si fuera no sé, un informe, una noticia. Entonces yo le decía, no, ahora tienen que usar la gramática para lo inverso, que siempre le decimos desarrollen. Una infografía implica una elipsis de un montón de cuestiones porque tiene que ser breve, tiene que ser llamativa, tiene que ser muy claro en el concepto que querés poner. Entonces yo les iba señalando, quiten sujetos, dejen los verbos significativos, no pongan adjetivos, ¿no? O sea, había un montón de cuestiones gramaticales que son consignas para poder hacer elipsis, y les costaba un montón esto de pensar cómo quitar, ¿no? Porque desde la escritura, desde la producción en realidad, hay géneros que nos piden redacción, desarrollo, y hay géneros que nos piden elipsis y lograr resúmenes o ideas muy significativas, pero hay que poder trabajar mucho de la gramática. Entonces ahí fue un desafío muy interesante darles consignas gramaticales para que ellos quitaran eso que no debía aparecer en la infografía. Y realmente después hasta me han llegado a poner, ahora entendí ¿para qué aprender gramática? ¿No? O sea, cuando uno no solo me corrijo, sino que además tengo una intención, y el lenguaje tengo que usarlo con esa intención. Entonces, bueno, ahí también, nosotras, por eso yo pongo en los posts, pensar en clave gramatical, ¿no? O sea, uno lee un cuento
y lo lee, pero después le volvés a leer y decís gramaticalmente cómo fue construido, qué usos, se usa de manera particular un sujeto, se usa de manera particular un sustantivo. Hay cuentos que se usa un sustantivo, no sé, como abstracto y después se lo transforma en un nombre, por ejemplo. Se transforma en un sustantivo propio. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasa? Apareció hasta un hecho fantástico, por ahí se transformó en una persona, ¿no? En alguien ese. Entonces, ahí también, ¿cómo se logra lo fantástico en literatura? Y quizás con un cambio de sustantivo. O sea, es maravilloso esta construcción. Cortázar, que esto lo he trabajado con algunas de ustedes que estudian en el curso de sintaxis, empieza Continuidad de los Parques con una oración sin sujeto. Y encontrar ese sujeto hace que uno resignifique todo el relato desde la sintaxis. Entonces, hay veces que elegimos desde el formato potenciar un elemento sintáctico, hay otras veces que elegimos más la semántica, hay otras veces que se trabaja en primaria mucho con morfología, se construyen palabras, neologismos, mucho el humor va por ahí, ¿no? Entonces, detectar el elemento gramatical que se usa también construye ese sentido en la literatura o en los discursos que queremos ver. Y eso también a la hora después, cuando los chicos escriben cuentos, que en secundaria por lo menos hacemos muchos concursos literarios que llevamos a concursos externos y demás, y me permite estas correcciones o sugerencias, decirle, bueno, pero a ver, pensá qué sucede si quitas este adjetivo. ¿Te cambia el relato? ¿No? ¿Qué pasa si no le pones ningún adjetivo al relato? ¿Qué sentido le da? ¿No? Esto, me acuerdo que el año pasado una chica me dijo, yo quiero que el relato termine con un grito, pero que se vaya perdiendo con el viento. ¿Cómo hago? Un desafío maravilloso, me partió la cabeza. O sea, los chicos empiezan a generar preguntas de escritores reales, porque todos podemos ser escritores si aprendemos bien el oficio, y estuvimos pensando desde las marcas gráficas, desde una palabra que se iba achicando y se perdía, ¿no? Cómo hacer ese efecto que ella quería, o otros, por ejemplo, me decían, quiero, no sé, que sea un personaje árabe. ¿Cómo hago creíble? Porque va a hablar en castellano. Está muy bien la pregunta, ¿no? Entonces buscábamos palabras en ese idioma, claves para ir incorporando en el relato y que fuera más creíble el personaje, ¿no? Entonces ahí trabajamos con esos sustantivos interesantes que hacían que el personaje fuera creíble. Entonces empiezan a aparecernos a nosotros, docentes, un montón de ideas para llevar la gramática al aula y que todo el tiempo esté, bueno, igual di ejemplos de literatura recién también, pero digo, para que esté presente la gramática, para que esté presente lo que enseñamos todo el tiempo, esto también es re interesante, no es que el conocimiento previo está al inicio de la clase, digo, ¿qué se acuerdan de la conjunción? ¿No? Sino que cuando yo fui analizando el cuento, ya de manera natural, chicos, miren la conjunción, ¿qué significa? No les pregunto si se acuerdan, si no se acuerdan, y a mí me fascina, porque el que no se acuerda te dice, profe, ¿qué era? ¿Te acordás qué era lo que conectaba dos palabras? Ah, sí, bueno, sigamos. O sea, fue como se la tiré, la agarró y seguimos, ¿no? También esto del conocimiento previo de que hablamos de sustantivo, de adjetivo, de intertextualidad, de todo lo que implica lengua y literatura, y está en el aula todo el tiempo. Que también, a veces cuando me vienen a observar, algún directivo me dicen, no puedo creer cómo saben tanto. Le digo, no es que saben tanto, es que es el léxico de lengua, sí saben, ¿no? En el sentido de que van incorporando todo ese léxico, pero digamos, lo ponemos en práctica todo el tiempo. No es que terminó la unidad y no hablo más de sustantivo y adjetivo. Si merece, si el texto me lo pide, vuelvo, ¿sí? Si en una novela hay un cambio temporal y se me fue al pasado, aunque yo haya visto pretérito imperfecto, haya visto la otra seña o el otro profesor el otro año, yo vuelvo a decir, chicos, miren, el pretérito imperfecto, ¿para qué funciona acá? ¿Por qué está acá? Y lo retomo. Y entonces no es tan tedioso para los chicos, porque todo el tiempo recuerdan todo porque están. También les hago hacer muchas veces articuladamente fichas, que van pasando de año en año o de grado en grado, para que ellos, si tienen alguna duda, vayan a esas fichas, ¿no? Son cortitas, esquemáticas, mapas mentales, después uno puede charlar con cada institución lo que quiera hacer, pero está buenísimo porque no se acuerdan, volvamos a las fichas, como que todo el tiempo ese recurso, ¿no? Que también está muy bueno y aprenden a buscar el conocimiento cuando
uno por ahí se lo olvidó, que también puede pasar, ¿sí? Así que bueno, esta es un poco la propuesta. Cualquier duda que tengan en la semana, cualquier pregunta, y después del curso también, siempre estoy para acompañar, para asesorar, para que me pregunten y pensar juntas. Esta es un poco la idea de muchos años de investigación, primero desde lo gramática, después desde la literatura y después de lo metodológico, porque después de que tenía todo el marco teórico claro, me faltaba cómo lo hago en el aula y empecé a trabajar todas estas cuestiones metodológicas y bueno, llegar a estas conclusiones. Y que hay que ir en etapa. Yo no puedo ir a un análisis literario si primero no tienen el contenido. ¿Sí? Que también intenté esto, que pedí el estructuralismo de, bueno, primero analizamos, después, sí, puedo ir a la inversa, al revés, pero en algún momento tengo que sistematizarles. Tengo que, a mí lo que más me funciona es así, primero la teoría, después la práctica. Pero lo que me está pasando y me asombra es que ellos esperan la teoría porque saben que después va la práctica. Entonces, también como que se les generó un sentido, ¿no? Me enseña para algo. Que me daba mucha risa, que me decían, hoy es la clase de teoría, pero presten atención, le decía, porque el viernes va a traer el cuento y después no vamos a saber cómo se analiza. Así que también eso está bueno. Así que bueno, yo les agradezco un montón este tiempo. La semana que viene voy con sustantivos, adjetivos y pronombres. Y vamos a estar analizando textos también. No le subí el de Centauro Indeciso como cuento en sí, después si quieren se lo subo, igual también está en internet. Y bueno, me quedo si alguna quiere hacerme alguna pregunta, si no las libero y nos encontramos el próximo sábado y seguimos pensando juntas. Y, Está silenciada, Irma, perdón. Irma. No sabía si me Perdón. hablaba a mí. Ahí está. Sí, perdón. No, quería saber si se pueden escribir todavía esta semana alguna de las chicas que no se inscribió, sobre todo del secundario. Voy a hablar con la dire del secundario, que la dire del secundario también es profe también de convenio. Voy a hablar con ella a ver si sus profes de literatura, de prácticas de lenguaje pueden sumarse para Sí, todo esto, lo interesante de este trabajo de articulación, ¿no? sí, acuérdense que cuando yo le expliqué no se habían sumado todas todavía, que entre hoy y mañana subo las grabaciones. Más posiblemente mañana van a estar visibles porque me va a llevar un poquito hasta que las pongo, así que todos los domingos van a estar las grabaciones disponibles, ¿sí? En el Classroom. Bueno. Ahora les vuelvo a poner el código del Classroom. Se los mando por mail a todas si quieren. Como Bueno. para que lo tengan y puedan acceder. Así que si se quieren sumar, creo que no habría inconveniente. Bueno, mil gracias. De parte nuestra, mil gracias y la verdad que nos encantó. Esto vamos a estar hablando toda la semana. Muy bien, un placer, chicas. Vamos a volver locas, chicas. Gracias, Vale. No, sí, Gracias, buen día. Gracias. Un placer. Gracias.
Amiga, ¿estás ahí? Adri, ¿Me escuchás a mí? ¿estás ahí, amiga? Hola, sí, amiga, ¿me escuchás? Sí. Ah, qué hermoso, cómo estaba enganchada ahí, enloquecida. Estaba Irma. Y yo estuve con el tema de las elecciones, de que si llegan o no llegan, si están bien o no están bien la parte técnica de la escuela, hasta que, bueno, me pude sacar eso encima. Pero qué hermoso, me faltó ahora cuando descargue la primera parte, así la escucho y quería, si a vos te parece bien,